Buenos días, queridos amigos, hermanos. Eh, Vamos a hablar hoy decisión versus sentimiento. Miren, eh, en los últimos días, he tenido conversaciones con hermanos, amigos, con maestros, con ancianos que me han de alguna manera exhortado y recomendado que en algunos temas que realice una especie como de una especie de, de partes, porque hay temas como el que hablamos la semana pasada donde hay mucha tela que cortar. Entonces yo recibiendo, ¿no?, de parte de estos ángeles que Dios envía, voy a seguir su consejo, su exhortación. Y aunque tengamos títulos diferentes, vamos a hablar de la misma línea que hemos estado hablando por lo menos desde la semana pasada. Porque una de las inquietudes de los hermanos era, hermano, mire, cuando cuando el Señor le revela una verdad a nosotros y esa verdad empieza a trastocar o choca con la forma que ya nosotros tenemos, digamos, acostumbrada y en las cosas que ya hemos sido formados, cómo se le cambia ese chip a las personas aunque ya se le haya revelado una verdad. En otras palabras, la semana pasada estuvimos hablando de que el único intercesor es que la escritura registra es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él se va, Él deja al Consolador, quien sirve, que es la tercera persona, o sea, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que también es un tema complejo, pero no vamos a hablar de eso hoy. En la persona del Espíritu Santo, quien intercede por nosotros. El ser humano no tiene la capacidad de interceder por nadie. Entonces, él me decía, ¿cómo hace uno para cambiarle ese chip? Y compartíamos, y él decía, nosotros, lo que el Señor nos utiliza en su misericordia para que hablemos, exhortemos y compartamos las cosas del reino, nada más nuestra labor es ir y ejecutar la misión de decirlo, de compartirlo, de comunicarlo y de expresarlo. Y ya cada uno, con lo que Dios le haya, en la forma que Dios esté trabajando con cada uno, entonces el Señor va a tratar con cada uno, que al revelarle esta verdad, es el Señor quien lo va a transformar, es el Señor quien lo va a cambiar. Los seres humanos no tienen forma ni capacidad de transformar ni cambiar a nadie. Nosotros solo somos un ente, una herramienta, un medio, como usted lo quiera llamar. Nosotros somos de alguna manera útiles en la misericordia del Señor para servir como instrumento de agente de cambio, pero nosotros los seres humanos no somos capaces de cambiar a nadie. Entonces equivocadamente la gente piensa y dice, usted no ha escuchado frases que la gente dice, él cambió lo cambió la esposa, lo cambió el marido, lo cambió la mamá, lo cambió el hijo. No, 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 no. Uno lo utiliza como referencia, tal vez para decir que desde ese momento la persona cambió, pero el que tiene el poder para cambiar solamente es nuestro Señor. Y en esa misma línea, yo le decía, nosotros nada más podemos exhortar y decir la verdad o decir lo que el Señor nos manda a decir, y cada uno el Señor va a trabajar con cada uno de nosotros. Pero de cambiar el chip, sí, está difícil. Está bien difícil porque nosotros ya somos ya rebeldes, somos caídos. Y en esa misma línea, hubo entre otros temas, porque vamos a seguir con la misma línea de que somos intercesores. Hablábamos que el Señor es el Señor Jesús vino a darnos a nosotros ejemplo de la forma en cómo uno debe tratar, porque la voluntad perfecta, la principal voluntad de nuestro Señor es que seamos uno con el Padre, ¿ok? Uno con el Padre. Ahora, atención, nosotros estamos muy acostumbrados a apelar a los sentimientos, por eso puse aquí sentimientos versus decisión. ¿Por qué?
Porque en estos días, producto del último tema de la intercesión y de interceder, salió a colación de que en la inquietud del Señor, que puso el Señor en mi corazón, del amor, ¿ok? El Señor Jesús fue quien nos enseñó a nosotros. Es nuestro ejemplo máximo para cualquier forma de conducta o cómo nosotros debemos comportarnos mientras estamos aquí. Fue y es nuestro Señor Jesús. Y cuando se trata del sentimiento como el amor, y fíjense que dije sentimientos primero, pero atención, en cuanto al tema del amor, la gente a nosotros se nos ha enseñado que el amor es un sentimiento. Y en estos días, compartiendo con grupos de amigos, yo le comentaba y le compartía que el amor no es primeramente un sentimiento. No. El amor, ya lo he dicho varias veces a la Grey, a muchos de los hermanos míos, que el amor primeramente es una decisión. Y luego, después, se convierte en un sentimiento. Todos en el grupo esto les chocó, porque esto empezó a confrontar a cada uno. ¿Cómo que no va a ser un sentimiento? No es una decisión, es un sentimiento. Y empezaron a hablar una sarta de cosas que no tenían nada que ver con lo que ya yo les había dicho. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una opinión, usted tiene que procurar que su opinión vaya en sintonía, vaya en armonía con lo que dice la Escritura. Nosotros no podemos estar hablando alegremente porque nos convertimos solo en motivadores, nos convertimos en gente romántica que habla de palabras filosóficas muy bonitas, pero se puede escuchar muy bonito, pero si pasa el filtro de la Escritura, si no lo pasa, no es de parte de Dios y no es correcto y no es la verdad. Entonces yo le ponía como ejemplo y le decía, miren, analicen esto y que Dios les enseñe más a ustedes y a mí. Miren, primero, si el amor es un sentimiento, yo tengo una pregunta. ¿Por qué razón nuestro Señor en la Escritura nos dice, amad a sus enemigos? Dice, amen a vuestros enemigos. Pregunta, ¿cuál es el tipo de sentimiento que usted alberga en su corazón cuando usted tiene enemigos? Yo no digo que necesariamente tiene que odiarlos, pero cuando usted tiene una lista de enemigos, el último sentimiento que usted quiera albergar con relación a sus enemigos es de amor. Uno de nuestros principales enemigos es Satanás, el diablo, Lucifer, como usted lo quiera llamar, ¿sí o no? Y si yo me quedo con ese pedacito y la Escritura dice que ame a nuestro enemigo, la Escritura me está ordenando que ame a Satanás. ¿Usted había pensado en eso? ¿Usted había analizado eso? Ahora usted va a buscar todos los argumentos que usted crea para decir que eso no es así. Pero entonces a veces viene una parte que ni siquiera lee la Escritura y está opinando. Y hay otra parte que medio que la lee y cree que porque sabe un poquito, se va de manera literal a todo lo que la Escritura dice. Y la Escritura tiene muchas cosas que son de manera literal y tienes otras que usted necesita que el Espíritu de Dios nos enseñe más y nos ayude a escudriñar qué es lo que el Espíritu nos quiere decir para no sacar las cosas fuera de contexto. Pero si bien es cierto, la Escritura dice eso. La Escritura dice ojo por ojo y diente por diente. Ahora saquémonos todos los ojos y todos los dientes, pues. Entonces, la Escritura ordena que amemos a nuestro enemigo. Pero yo no tengo tiempo para explicar eso ahora. Por asunto de tiempo no lo voy a explicar. Esperemos que la exhortación que me dieron los hermanos y los ancianos de ir contando esto como si fuera una serie. Esta es la segunda, digamos que esta es la segunda parte de lo que se habló la semana pasada y vamos a seguir el hilo. ¿Cómo es posible que si la Biblia nos ordena que amemos a nuestro enemigo, entonces no se trata de sentimiento? Lo último que yo quiero es amar a un enemigo mío. Entonces, es una ordenanza, es un mandato, no es si tú quieres o no, es una orden. ¿Quiénes vamos a seguir esa orden? Los que estamos alineados, los que hemos creído en el Señor y como ya se convierte no solo en nuestro Salvador,
No, Jesús no solo es nuestro Salvador, sino es nuestro Señor. Entonces nosotros hacemos lo que nuestro Señor nos ordena. Y nuestro Señor nos está ordenando que amemos a nuestro enemigo. Entonces se trata de una decisión. Yo quiero que revise la escritura y usted va a ver que Jehová ordenó a un hombre de Dios que se casara con una prostituta. Y él dijo, Señor, ¿cómo me voy a juntar con una prostituta? Si tu ordenanza dice que no nos juntemos con, o sea, no nos debemos juntar con fornicarios ni adúlteros, búsquenla. Por asunto de tiempo, no lo voy a compartir hoy, no lo voy a desglosar. Pero le ordena a un profeta, a un hombre de Dios, que se case con una prostituta. Y al final le terminó haciendo, casándose con la prostituta y después terminó amándola. Ahora, vamos a entrar ahora en el meollo del asunto. Fíjense una cosa. Yo compartía con el grupo, con todas las personas que empezaron a debatir sobre el tema después de que le dijimos que el amor era primeramente una decisión y después se convertía en sentimiento. La gente no quiere oír eso, porque a la gente le gusta apelar a los sentimientos y quiere y mueve todo lo que hay alrededor suyo en base a los sentimientos. Y ahora van a ver el peligro de cada que nosotros vivimos mientras pasamos por nuestro proceso, mientras estamos aquí en esta vida, el peligro de echar mano de los sentimientos a cada cosa que nos sucede. Atención, la escritura dice, nos da con Moisés nuestras primeras 10 ordenanzas y son tituladas como los 10 mandamientos, ¿sí o no? Cuando usted lee la escritura, cada persona, aunque no sepa nada de Biblia, ¿quién no ha escuchado de los 10 mandamientos? Se le entregaron a Moisés, pero fueron entregados por nuestro Dios Todopoderoso. Atención, no dice si tú quieres, si tú sientes, si tú crees, no. Vinieron 10 mandamientos en forma de ordenanzas. Y cuando a usted le dan una orden, cuando a nosotros nos dan una orden, cuando nosotros nos dan un mandamiento, es un mandato, te mandaron. Quien nos manda esas ordenanzas es nuestro Padre Todopoderoso y se la mandó compilada en 10. ¿Sí o no? Bien. Si usted presta atención a los 10 mandamientos, los 10 mandamientos tienen que ver con el amor directo hacia Dios y el amor directo hacia el prójimo. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque esa pregunta se la hicieron a nuestro Señor Jesús. Y vamos a compartirla con ustedes. Vamos a compartirla con ustedes. Ustedes ya lo saben, no es nada nuevo, ¿ok? Pero vamos a ir paso por paso, ¿ok? Fíjense lo que dicen los 10 mandamientos. Y ustedes se van a notar, y quiero ir de manera pausada, porque no quiero que haya en ninguna forma que nos confundamos. Atención, dice, el primer mandamiento que dice aquí es, atención, no es como nos han enseñado de que amarás a Dios sobre todas las cosas. Recuerden que cada vez que hablamos de que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. No. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. No te está preguntando si tú quieres o no. Pero en cada ser humano está el tomar la decisión si sigue este mandamiento o no. Entonces, ¿quiénes somos los llamados a seguir estos mandamientos? Los hijos de Dios. Significa que si usted y yo somos hijos y no seguimos estos mandamientos, de alguna manera ya nos convertimos en hijos rebeldes. Pero sea hijo rebelde o no sea hijo, los mandamientos están hechos para todos. Pero en cada uno está decidir si lo seguimos. No se trata de los sentimientos de que yo creo o yo pienso o yo opino. Porque tu opinión y la mía no sirve para nada. Cuando ya eso se confronta con nuestra escritura, con lo que Dios dijo. Entonces dice el Señor, no, orden, no. Empieza diciendo, no si tú quieres, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, otra vez, otro no, dice, no, prohibición. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Bien. La tercera,
Me salté, le recité la tercera. Vamos con la segunda. No te harás imagen ni te inclinarás a ella. Ese es el segundo mandamiento. Y dice, no, otra vez, prohibición, no, orden, mandato. Te toca a ti decidir si lo vas a seguir o no. Mandamiento número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y aquí, los 4 primeros mandamientos, esos son directamente referidos a la persona de nuestro Dios Padre. Porque cuando te dice que te acuerdes del día de reposo, que no tome el nombre de Jehová en vano, que no te hagas imagen ni te incline a ella y que no tendrás dioses delante de mí, se refiere directamente a la persona de Dios. ¿Ok? Cuando viene el 5.º mandamiento, arranca con una promesa y arranca ahora dirigiéndose ¿a quién? Al prójimo. Atención. Honra a tu padre y a tu madre. Y dice la escritura, para que tengas largos días, etcétera, etcétera. Porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Ok? Pero va hacia el prójimo. ¿Quién es? Tu padre, nuestro padre y nuestra madre. Y después dice, no matarás. ¿A quién? Dirigido al prójimo. Otro no. No cometerás adulterio. ¿Dirigido a quién? Al prójimo. No hurtarás. ¿Dirigido a quién? Al prójimo. No hablarás con tu prójimo falso testimonio. ¿A quién? A tu prójimo. No codiciarás los bienes ajenos de quién? De tu prójimo. O sea, los otros 6 fueron dirigidos al prójimo. Por eso, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Jesús contesta lo siguiente. Escuchen lo que Jesús contesta. Lo que yo acabo de recitarles de los 10 mandamientos está en Éxodo 20. Búsquenlo y tráguenselo. ¿Ok? Y dice Jesús. Dice así. Dice. Vamos a buscarlo en Mateo capítulo 26. 22, y vamos a leer desde el verso 36 al 40. Dice, le preguntaron a Jesús, dice, Maestro, verso 36, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús dijo, o sea, no cualquiera. Jesús responde, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón. Y con toda tu alma y con toda tu mente. Atención, el primer mandamiento que Jesús responde dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Y con qué lo vamos a amar? No con una parte del corazón. Dice, con todo el corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice Jesús en el verso 38, este es el primero y grande mandamiento. Y después Jesús responde, y el segundo es semejante. Amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y después dice en el verso 40, de estos 2 mandamientos, de estos 2, depende toda la ley y los profetas. Atención. El Señor Jesús dice que toda la ley, todo lo que está en el antiguo pacto, lo que usted conoce como Antiguo Testamento, cuyos fundamentos son los 10 mandamientos de Moisés. Él dice que de estos 2 mandamientos, no de tus sentimientos, no dice de estos 2 sentimientos, no dice eso. Aunque se trata, aunque el epicentro, aunque todo va rodeado, todo gira alrededor y en torno al amor, no lo tipifica como un sentimiento. Te dice, estos 2, otra vez, de estos 2 mandamientos, de estas órdenes, depende toda la ley y los profetas. ¿Cuáles 2 órdenes? Entonces te dice, wow, ¿es un mandamiento nuevo? No, lo que Jesús hizo fue agarrar de los 10 mandamientos, que son el fundamento y la base de lo que era la ley y de lo que hablaban los profetas, lo compiló en 2 grandes grupos, empezando con el mandamiento del número 1 al número 4,
Y entonces ahí empezamos a entender de parte de Dios que cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, que no te va a hacer imagen, que va a guardar el día de reposo, y esos cuatro, ¿qué es lo que usted cree que el Señor está diciendo? Esa es una forma de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo completo. Y entonces lo compila, y esos cuatro es cuando él dice amarás al Señor tu Dios con esto. Y cuando habla y dice el segundo es semejante y dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, va compilado los otros 6, donde es no matarás, no hurtarás, te honrará a tu padre, a tu madre, los otros 6. Compila los 10 en 2 grandes grupos. Entonces atención a esto. Cuando tú oyes por ahí babosadas y que es que tú tienes que aprender a amarte a ti mismo. Porque tú no, y en alguna medida es una verdad, pero es media verdad. Tú tienes que amarte a ti mismo. Y el otro día escuché a un idiota, perdón, se me salió. En estos días escuché a una persona diciendo que Dios quiere que nos amemos entre todos. Sí, Dios quiere que nos amemos, aquí dice, pero atención. Y después escuché que dijo, ay, porque tú tienes que amarte a ti mismo, porque Dios quiere que nos enamoremos de nosotros. Miren, nosotros somos un ser caído, rebelde, corrupto y pecador. ¿Cómo Dios quiere que nos enamoremos de una cosa como esa? Nosotros no podemos estar trastocando la escritura a como nos dé la gana, producto del sentimiento, porque ahí está el problema. La gente quiere siempre apelar a los sentimientos y la gente quiere estar ganando las almas para Cristo, supuestamente, pero apelando a los sentimientos. Por eso la mayoría de las prédicas, la mayoría de las enseñanzas de hoy en día que tienen éxito y que hay gente llenando las iglesias, de esas que son súper pomposas, detrás de eso hay nada más gente manipulando y gente apelando a los sentimientos. Porque entonces empiezan poniendo una música de fondo, todo para crear un ambiente. Entonces está el piano aquí atrás, el del salmo, tum, 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 tocando suavecito. Entonces el pastor o la que se monte o el que se monta en el púlpito, ay, ya tengo una palabra para ti. Entonces es apelando al sentimiento, puro animadores, puro porrista, puro motivadores, pero de palabras, nanay, la usan algunos un pedacito para decir que están hablando algo de Dios, pero están apelando a los sentimientos. Revise todas las redes sociales. No sufras, que Dios te ama y Dios tiene un plan para ti y tú no eres derrotado, y todo eso es verdad, pero no lo saquemos de contexto, porque Dios no puede estar mandando a que nosotros nos amemos pecadores. O sea, usted me está diciendo a mí que nosotros tenemos que enamorarnos de nosotros mismos primero y que nosotros tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos primero. ¿En función de qué? O sea, tenemos que amar al pecador que hay dentro. Tenemos que amar a ese ser que hay dentro que está corrupto y que se la pasa ofendiendo a Dios. No es así. Eso no es lo que la Escritura está diciendo cuando dice que ame a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú quieres saber ¿qué es lo correcto? Tiene que decirle al Señor, enséñanos más. Y el ejemplo base no es un hombre, no es una filosofía, no es Pablo Coelho, no es ningún discípulo superdotado de ahora con esos, hay un superdón que él es profeta. No. Es lo que dice Jesús a través de su escritura. ¿Y qué es lo que dice Jesús? No estemos sacando las cosas fuera de lo que dicen por ahí, contexto. No. Entonces tenemos que afilarnos y decir, bueno, ¿cómo es que esto funciona cuando el Señor quiere que nos amemos a nosotros? El Señor Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Mira, yo se lo dije la semana pasada, un recordatorio. Yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Ahí está la clave. ¿Cómo nosotros podemos lograr ser uno con Dios? Si Dios en todo su poder, en todo lo que Dios es santo, 3 veces, santo, santo, santo. Dios es un ser puro, sin mancha, prístino. Es un ser donde no hay pecado. Dios es toda santidad. ¿Cómo vamos a lograr ser uno lleno de pecado como estamos? La única forma es cuando nosotros recibimos a nuestro Señor y aceptamos como Señor y Salvador, y a través de Cristo, que es el único intercesor, a través de Él, entonces nosotros conseguimos perdón y remisión de pecado. Entonces este cuerpo corrupto que te están mandando otros idiotas que te enamore, que tú tienes que amarte así como tú estás, nosotros no podemos estar amando a este tipo de prójimo como tú estás pensando. Nosotros tenemos que anhelar que venga rápido el Señor en su segunda venida para que todo este cuerpo corrupto muera y el Señor venga y nos resucite en un cuerpo nuevo, renovado,
puro y sin mancha. Y esa va a ser la perfecta coinonía, la perfecta comunión entre nosotros y Dios, y podemos ser uno entonces con Dios. Porque el Señor, cuando decía yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno, recuerden que lo estaba diciendo una persona que no tenía pecado. Por eso no podemos estar apelando a los sentimientos, porque cuando vino el primer Adán, que se llenó de sentimientos y se llenó de motivos, una pensando y vio que el árbol era codiciable, sentimiento. O cogió y le echó mano y convenció a su marido, sentimiento. Y después cuando ellos comieron, ay, se dieron cuenta que estaba desnudo, sentimiento. Y cuando después vino el Señor y le preguntó y se escondieron, sentimiento. Vino el primer sentimiento de miedo. Dice, es que oí tu voz y tuve miedo. Eso no había pasado antes. Entonces todo fue juego de puro sentimiento. Y se olvidan de lo más importante, que por encima de los sentimientos está la decisión. Porque en la decisión está, ¿qué cosa? Contenido lo que se supone que debe haber, que es la obediencia, porque nosotros estamos aquí para obedecer y hacer la voluntad de Dios, que es lo que Jesús vino a enseñar. Yo no hago nada que mi Padre no me ordene. Padre, yo quiero que ellos vean que tú y yo somos uno, que quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Cómo es que somos uno? Somos uno porque es que Dios no tiene pecado. Y en ese momento Jesús tampoco tenía pecado. Jesús lo cargó después por culpa de nosotros. ¿Y usted qué cree que pasó después que Jesús cargó con todo nuestro pecado? Sucede lo improbable, que se convirtió en probable por culpa de nosotros. Jesús entonces dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando ocurre el milagro de que Dios da su vida por nosotros, carga con todos los pecados nuestros. Y en ese momento lo que más le dolió a nuestro Señor Jesús no fueron los latigazos ni que lo clavaran. Claro que le dolió porque estaba en cuerpo humano. Pero ¿cuánta gente no han latigado? ¿A cuánta gente no han crucificado? Jesús no fue el único que crucificaron y no fue el único que maltrataron físicamente. Entonces, ¿dónde está la gloria ahí? La gloria estaba que era un hombre sin pecado y que decidió cargar con los pecados nuestros siendo puro sin pecado y se entregó por nosotros. Ahí está la clave. Y no solo muere, sino que resucita en un cuerpo renovado y vuelve. Entonces es donde dice, mira, toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra, y está a la derecha del Padre. Sigue siendo uno con el Padre, porque la visión no es que es uno con el Padre como pecador, es uno con el Padre cuando está sin pecado. Entonces, cuando todo este milagro sucede, cuando todo esto ocurre en el Señor, lo que más le duele al Señor es que hay un momento en donde no es uno con su Padre, donde no es uno con su Dios, donde hay una separación entre Dios y Él. Eso es lo que más le dolió a Jesús. Entonces Él viene para rescatarnos a nosotros, para que nos convirtamos en uno con Él, siendo Dios Padre la cabeza de Él y siendo Jesús la cabeza de nosotros, y nosotros entonces siendo parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a ser parte del cuerpo de Cristo? Casi lleno de pecado. Entonces tú me vas a decir a mí que nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos así. La visión, a donde quiere llegar nuestro Señor, es que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero producto de ¿qué? Del primer mandamiento, como lo dijo Jesús. Vamos a ir suave. Cuando el Señor Jesús dice amar, el primero, cuando le preguntan cuál es el de los mandamientos que acabamos de hablar, ¿cuál es el más importante? ¿Qué dice el Señor Jesús? El Señor Jesús dice, el primero, se lo voy a repetir, Mateo capítulo 22, verso 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tienes que irte a los primeros 4, donde no podemos tener dioses ajenos delante de mí. Entonces se trata de nosotros de hacer la voluntad de Dios y decidir por obedecer. La clave está en ser obediente, y para tú ser obediente es tomar decisión cada día de seguir lo que dice Dios, lo que dice nuestro Señor Jesús. ¿No ve lo que el Señor dijo? Mira, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y de luego dice, a Él oíd. No que me escuche a mí. Si usted está ahí escuchándome, por misericordia de Dios, no me escuche a mí. Usted tiene que buscar y filtrar si lo que yo estoy diciendo viene de parte de Dios, y para eso usted tiene el Espíritu Santo, si lo tiene, o que no, si no lo tiene, pida. Si tiene que reconocer al Señor como Señor y Salvador, y la Escritura está ahí para que usted filtre y juzgue y haga como los debería. Y lo que yo le diga y lo que le diga cualquiera de parte de Dios, y hasta el que venga, tiene que filtrarlo con lo que dice la Escritura. No se puede estar usted comiendo y tragando todo lo que están diciendo por ahí.
tiene que hacerlo así. ¿Y qué sucede? Cuando esto pasa, el Señor Jesús dice, como este primer mandamiento, compila eso. Y como el Señor, como nosotros no vemos la palabra amor en los 4 primeros mandamientos, pero Jesús es el que viene y dice, mira, es que tú tienes que amar a Dios, el Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, todo tiene que estar concentrado en amarlo, y la forma de amarlo es decidir ser obediente y hacer la voluntad de Dios. Y después cuando dice que el segundo es semejante a este, entonces tú, para poder darle amor a otro, tú necesitas primero que Dios te dé de ese amor a ti, porque tú no puedes dar nada que tú no tienes. Entonces nosotros tenemos que ir a la fuente del amor, que es Dios. Dios nos da amor a nosotros, ya lo he dicho muchas veces, y luego nosotros podemos dar amor. Nadie puede dar nada primero que no tiene, y menos usted y yo no somos la fuente del amor. La fuente del amor es Dios. La Escritura dice que Dios es amor. Si tú quieres saber cómo va a dar amor, tú tienes que pedir el ejemplo de amor es Dios. Sé cómo tú me empiezas a hablar a mí que el amor es un sentimiento. Mire, si el amor es un sentimiento, si el amor, que no estoy diciendo que no sean sentimientos, lo que digo es que primero es una decisión, y lo importante es tomar decisiones, y no podemos estar montando los sentimientos por encima de las decisiones, porque en tomar las decisiones está el ser obediente, y en el famoso libre albedrío que todos hablamos, es decidir hacer la voluntad de Dios y ser obediente. Y cuando tú tomas esa decisión, entonces como consecuencia viene el amor. ¿Cuál amor? El amor que Dios te va a depositar a ti para que tú le des a otros, para que tú primero dándole, o sea, tú rindiéndote a la obediencia hacia Dios, Él va a depositar el amor en ti para que entonces tú puedas repartir, para que tú puedas dar el amor al prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo es el amor a ti mismo? El amor a ti mismo es siendo obediente a Dios, no poniéndote en el espejo que yo me amo, porque tú no vas a amar ese ser pecador y rebelde. Tú tienes que amar lo que Dios deposita en ti para poder amarte a ti y decir, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces cuando tú dices que tú te amas a ti, es porque tú sabes que dentro de ti opera Dios, opera Jesucristo a través del Espíritu Santo, y tú das ese amor a otro, no creyéndote que tú eres la gran cosa, que tú tienes que estar enamorado de ti. ¿Cómo tú vas a estar enamorado de ti? ¿Y sabes por qué lo peligroso de siempre estar apelando a los sentimientos? Mire, hay una cosa que voy a decir que le va a incomodar más de uno, pero ya lo he repetido algunas veces, hoy se lo voy a decir. Mire, usted no nota que cada vez que una persona se muere, todo el mundo dice, bueno, no vamos a decir que todo el mundo, pero la mayoría de veces cuando una persona fallece, usted ve en todas las redes sociales, ay, cuánto me duele, pero yo sé que tú vas a estar en un mejor lugar. Ay, cuánto me duele, pero sé que ya estás descansando al lado del Padre Dios. Y yo me quedo pensando, yo tengo una pregunta para usted. Entonces, el infierno, ¿para quién se construyó? Se resulta que a la gente no quiere que le pase ni por la mente, ni por su corazón, ni por su alma, que la persona de la que se murió va para el infierno. Por eso es que Dios dice, Jesús dice, amarás a Dios con toda tu mente, con tu alma y con todo tu corazón. Pero es una obediencia a Dios, es decidir por Dios, para ir en sintonía con Dios. Pero para todo el mundo, nadie va para el infierno. Bien, no lo digo yo, Mateo. No lo digo yo, Mateo capítulo 25. Vamos a leer Mateo capítulo 25 y yo quiero que usted se vaya al capítulo 31, al verso 31. Mateo capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, refiriéndose a Jesús, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos de él todas las naciones, y apartará a unos de los otros. Atención, van a apartar a unos de los otros. ¿Quiénes son los unos? ¿Y quiénes son los otros? Dice, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, ahí habemos ovejas, pero también hay cabritos, de las cabras, no de los que están cabreados, de cabra, porque hay iglesias que están llenas, pero no de ovejas, sino de cabras, para que sepa. Dice, verso 34, estamos en Mateo capítulo 25, verso 34. Entonces, verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Va a haber cabritos. Entonces dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Van a venir a heredar el reino ¿con quién? Con Jesús y el reino de su Padre nuestro Dios. Entonces, verso 35, porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed, y empieza a decir, y estuve desnudo y me cubriste, etcétera, etcétera. Entonces, verso 37, entonces los justos responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento? Empieza una pregunta. Entonces él dice, ¿y cuándo te vimos como forastero? ¿Y cuándo te vimos enfermo? Y me voy a saltar al verso 40. Y respondiendo el rey, o sea, Jesús, dice, el Hijo del Hombre les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste por uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, atención, van a separar a lo de la derecha y a lo de la izquierda. Ahora viene la oveja, ahora vienen las cabras. Atención, verso 41. Y dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces empieza, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, y empieza a decir lo mismo. Verso 44, entonces también ellos responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces Jesús le responderá, verso 45. Dice, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces yo tengo una pregunta para usted. ¿Usted piensa que todo lo que se muere son ovejas? Para usted, todos son ovejas y no hay cabras. Entonces la Biblia y el Señor es mentiroso. Van a apartar uno de los otros, y no solo se va a ir Satanás, el lago de fuego, y en el fuego eterno no va a ir solo Satanás y sus ángeles, los ángeles de Satanás. Se van a ir los cabritos. Pero usted piensa que todos somos ovejas, se lo voy a dejar, y eso es una mala enseñanza, es una mala doctrina. Entonces, ¿pero qué? A usted no quiere dañar los sentimientos de otro, y por sentimiento usted se queda callado y ay no, yo no le voy a decir nada para que no se sienta mal. ¿Cómo le voy a decir que oiga, póngase a cuenta con Dios? Porque ¿cómo usted puede estar seguro que su familiar, que su pariente, su amigo, su conocido se fue al cielo? Entonces ponen las imágenes de que ay, yo sé que moriste, te vamos a extrañar, pero sé que tú estás en un mejor lugar. No todos van para un mejor lugar. Cuando venga Cristo, van a ver cabritos que van para el infierno eterno, para que sepan. Y eso hay que decirlo, porque no es apelar a los sentimientos, es apelar a la ordenanza. Y se lo voy a poner así. Vamos a ver lo que dice la Escritura con relación al amor. Cuando usted lee amor, usted se tiene que ir por nuestro himno nacional, 1 Corintios 13, y vamos a empezar desde el capítulo, verso 4. Dice Corintios que el amor empieza diciendo que así, atención, el amor es sufrido. Dice que es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Se goza de la injusticia. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y después dice, el amor, la clave, nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero dice, el amor nunca deja de ser. Usted sabe cuánta gente yo veo que tiene, vamos a hablar por ejemplo de la gente que se une con otra. Dice en pareja, dice, no, lo que pasa es que yo me casé o me junté con fulano o con fulana, pero ya yo me separé de él porque ya el amor se perdió, el amor se acabó. La escritura mía dice que el amor nunca deja de ser. Lo que quiero decir con esto es, lo que la Biblia quiere decir con esto es que el amor del que usted habla, que a veces usted tiene, y que después usted dice que ya no siente por otra persona, y por eso en el caso de los matrimonios y las relaciones hay muchos matrimonios que se rompen y gente que se divorcia. Usted no puede llamar a eso amor, porque ese no es el amor. Nos enseñaron una forma de amor que apela a los sentimientos. El amor no apela a los sentimientos, el amor apela a una orden de Dios, a un mandamiento de Dios, a tomar una decisión de hacer la voluntad de Dios y ser obediente a eso. Porque cuando aquí dice que el amor nunca deja de ser, no es un amor humano, no puede haber humanismo en el amor. Y una de mis amigas me decía atinadamente, es que humanamente nadie puede amar por completo. Claro, porque el humano cayó desde el Edén. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero a usted y a mí se nos olvida que la imagen esa y la semejanza esa cayó, perdió toda fuerza. Y lo primero que empezó a suceder es que cada sentimiento de la vista, de la piel, del olfato, del gusto y todo lo demás,
perdió fuerza producto del pecado. Por eso es, y cada vez más producto de ese mismo pecado, le causó una debilidad al hombre. El hombre era inmortal. Por eso el Señor dice, mira, ya el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Ahora vamos a sacarlo de aquí. No vaya a ser que extienda su mano, tome del árbol de vida y coma y viva para siempre. Y eso se refiriéndose a Jesús. ¿Por qué? Porque no podía una persona vivir eternamente como un pecador, con esa imagen y semejanza ya adulterada, corrupta y trastocada. Eso que usted dice, eso que sabemos, que dice que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, esa imagen, esa semejanza a Dios cayó después del Edén. Y el que vino a restaurar esa imagen y semejanza es nuestro Dios Jesús. Entonces, cuando eso sucede desde allá, todos los sentimientos se cayeron, todos los sentidos, porque es que los sentimientos apelan a los sentidos, y todos esos sentidos de la vista, del olfato empezaron a caer, porque ese ser que era inmortal en Adán, en el primer Adán, ya cayó. Por eso el primer Adán, producto del pecado, tiene debilidad y muere. Por eso dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces ese ser se debilitó, quedamos débiles, quedamos corruptos, son producto del pecado. Y como eso es así, entonces no puede apelar usted a ese sentimiento, porque los sentimientos nos llevaron ahí. Por eso el Señor dice, mira, ahora a ti te voy a multiplicar los dolores de parto. ¿Qué sentimiento? Y a ti, con el sudor de tu frente, sentimiento. Y espina y cardo te producirá la tierra, sentimiento. Entonces, somos castigados por ¿qué? Lo que es castigado son nuestros sentidos, nuestros sentimientos, y cada vez peor, porque Matusalén vivió 900 y pico de años y los primeros hombres vivieron un montón de años. Ahora no, sé que los más robustos hasta 85, porque el pecado nos debilita, es nuestra kriptonita, papá. Entonces nosotros no podemos estar enamorados de ese ser corrupto. Hay que apuntar hacia Dios, y la ordenanza es en el amor, es siguiendo la obediencia de Él, porque ese amor donde dice que todo lo cree, todo lo soporta, que todo eso, ese amor no es humano, ese amor nada más lo tiene una sola persona, y es en la persona de Dios Padre, y quien fue que después le otorgó ese poder a Dios Hijo, Jesús. Eso que el amor nunca deja de ser, eso no puede emanar de nosotros. El amor de nosotros con otra persona depende de cómo me traten. Si la persona me trata mal, yo dudo que yo tenga amor para él. Por eso entonces nos pone en jaque y no dice, ama a tu enemigo. ¿Cómo tú vas a hacer eso? La única forma es, bueno, el Señor me está ordenando que ame a mi enemigo, voy a decidir por amarlo. Y entonces el Señor te da de ese amor para que tú compartas con otros. Amor a Él, amor al prójimo, producto de que de una decisión primero, no de los sentimientos, papá lindo. Porque si fuese así, yo tengo una pregunta para usted. Entonces, ¿tú crees que Jesús, el Señor Dios, allá en su trono, cuando está ahí puesto, tú no ves que hay gente, especialmente sus hijos, cuando sufren en los hospitales, cuando tienen un cáncer, cuando tienen una enfermedad terminal, cuando le pegan, cuando son avaliados, cuando están sin trabajo, cuando están sin marido, cuando los maridos las dejan, cuando están violando gente, cuando están matando gente? Pregunta, ¿usted cree que Dios no está viendo que la gente está sufriendo? ¿Usted no cree que Dios está viendo allá? ¡Wow! Entonces, ¿usted cree que a Dios le importan los sentimientos nuestros? Claro que sí, pero no le va a importar los sentimientos nuestros jamás, por encima de su trono. Y en su trono se trata de obediencia, y la obediencia viene cuando usted toma la decisión de hacer la voluntad de nuestro Dios que está en el cielo, siguiendo como nuestro molde y escuchando a nuestro molde ejemplo, que es Jesús, cuando dice, a Él oíd, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Entonces, ¿qué? Estaba muy contento nuestro Dios, sabiendo todo lo que iba a pasar con Jesús cuando lo estaban apedreando, cuando lo estaban maltratando, cuando estaban blasfemando contra Él. Pero no apeló a los sentimientos, apeló a que había un plan, y el plan hay que seguirlo, y ese plan se sigue tomando decisiones, y la decisión que debemos tomar siempre es obedecer para estar conforme y alineado con la voluntad de Dios, no de los sentimientos primero. Pero todos queremos apelar primero a los sentimientos. No. O sea, todo el mundo hay que tratarlo suave. No lo diga eso porque se ofende. Tiene que decirlo con cuidado. Claro que el Señor nos da sabiduría para tratar. El Señor nos la da, pero ¿quién nos la da? El Señor alineado con Él. Pero cuando hay que decirle que usted es pecador, como yo, somos pecadores, mijo. No hay que enamorarse de esta porquería. Porque si fuera así, entonces ¿para qué Cristo dio su vida? Cristo vino a rescatarnos, porque así, con este cuerpo que tenemos, así como estamos corruptos, no podemos ser uno con Él. Vamos a esperar una tercera parte si el Señor lo permite y no ha venido antes. Pero sentimientos versus decisiones, escoja la decisión, y en la decisión escoja obedecer
a Dios y hacer su voluntad. Que el Señor nos enseñe más. Shalom.